Hola para todos, el día de hoy estamos muy contentas y muy emocionadas celebrando nuestro episodio número 5 en pleno San Valentín. Y mi cumpleaños. Y el cumpleaños, ¡ay, sí! Mi cumpleaños de Cami. Y nosotras somos María Camila Gómez, Mantilla, Pinzón, y esta es Terapia en Voz Alta. Hoy estamos muy contentas porque todavía estamos adaptándonos a este nuevo año, a este 2025. Digamos que el episodio de enero fue todavía como un despedir el 2024. Tenemos muchas expectativas, muchos planes, muchos sueños con Terapia en Voz Alta y esperamos que ustedes puedan seguirnos apoyando, que sigan escuchando los episodios. Si no han escuchado los anteriores 4, por favor escúchenlos porque sabemos que les van a gustar un montón. El día de hoy vamos a iniciar un tema que a Cami y a mí nos tocan ciertas fibras, porque son los desafíos que tenemos que atravesar dentro de nuestro rol como profesional y se borra esa línea en nuestro panorama personal. Así es. Entonces, pues vamos a hablar en cuáles serían esas diferencias dentro de esos roles. A mí me gustaría mucho empezar, Cami, en la formación de la universidad. En muchas ocasiones a nosotros nos hablaban de esa postura seria, de no tener tanta risa, donde no había tanta cercanía o familiaridad con el paciente. Y por mucho tiempo me conflictuó cuando yo me reía con mis pacientes o cuando ellos me mandaban ciertos memes y a mí me daban risa. Sí, porque yo decía, no sé hasta dónde estoy violentando ese panorama de que no me conozcan tanto hacia nivel personal, o sea, que no pierda la ética profesional y que al mismo tiempo me respeten como profesional. Entonces siempre me conflictuó y hoy en día, gracias a la especialización, me di cuenta que eso es un estilo terapéutico. Al final de cuentas, todos los psicólogos tenemos estilos terapéuticos y uno con mis pacientes son los memes, los reels, los TikTok e incluso empleo mucho para hacerles entender dentro del panorama de la terapia. Claro, incluso algo que Cami y yo hace un tiempo hablamos, yo no sé si tú te acuerdas, una vez hablando con una de las psicólogas que he tenido, ella me llamó la atención porque me dijo, noto que tus pacientes te dicen Cami. Y no hay que desdibujar esa línea del profesional a la persona. Y yo te acuerdas que te conté, ¿sí? Y tú me dijiste, Cami, a mí todos mis pacientes me dicen Cami. A mí, incluso cuando yo hablo de que me hablen, o sea, como cuando tú pienses, dile a Cami, me refiero a mí misma como Cami, como reforzando un poquito la idea de que sí me gusta que tengan esa cercanía. Yo a todos mis pacientes, si tienen diminutivos, les digo Cami, Lau, Juli, Andrea y demás, porque sé que es como esta empatía que uno desarrolla en el espacio, de saber que estás con una persona que si bien no es un amigo, tampoco es una figura de autoridad. Al mismo tiempo siento que es nuestro deber como profesional hacer sentir cómodo al paciente. Yo siempre resalto en la primera consulta de que agradezco y honro mucho que me hayan dado este espacio y esta oportunidad, porque sé que muchas cosas que me vienen a contar es algo que ni siquiera la mamá, la pareja, el mejor amigo, el novio sepan. Claro. Entonces generar ese espacio en donde ellos sientan esa familiaridad y esa cercanía y conexión, siento que al final de cuentas también hace parte de la esencia de Pasos. Sí. Exacto, yo pienso que eso ha sido una esencia que las dos hemos generado en Pasos, el saber de que están con dos personas que si bien son profesionales también tienen ese factor humano. A mí me gusta mucho en la primera sesión y sobre todo con los pacientes que vienen tocando temas como más profundos, como de eventos que les han sucedido donde socialmente van a ser juzgados, y lo primero que yo les digo es, mira, yo no soy tu juez. Yo no soy tu juez, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a señalar, y tenlo por seguro que si me vas a contar algo grave, he escuchado algo peor. Y ya eso de pronto uno nota en ese lenguaje no verbal que bajan los hombros como, bueno, menos mal, porque usualmente, y mira que esto me pasó hace relativamente poco, una consultante me dice, a mí me dio miedo contarte esto porque yo sé que tú estás en una situación similar en tu vida. ¿Cómo lo sabe? Porque evidentemente esta es una ciudad pequeña, entonces hay situaciones que uno va viviendo y se notan. Por ejemplo, no sé, estuve enferma, tuve algún padecimiento de salud. Entonces, no, es que yo te quería contar, pero yo no sabía si eso te iba a afectar. Como que para el paciente es difícil distinguir en qué momento está hablando con el profesional o con la persona, y eso es nuestra labor, como enfocar esa distinción. Acá yo no tengo un juicio personal. Y eso es precisamente el porqué de este episodio del día de hoy, que son los momentos donde la bata nos empezó a pesar, donde la bata ya transgredió quizás a un área de nuestra vida personal, porque como bien sabemos somos humanas, somos personas, también nos sentimos mal, también sufrimos, y todos esos choques de pronto de nuestra vida personal
se pueden llegar a pasar o a trasladar a nuestra vida profesional, porque en efecto trabajamos todo el día, todos los días con el sentir, que obviamente el ser personas y el ser profesionales no nos desdibuja un área de la otra. Siento que algo que resulta ser muy importante para hacer el paralelo dentro de esos dos roles es ser muy consciente en el momento en el que tú te encuentras como persona. Total. ¿Sí? Hace unos años atrás yo estaba atravesando por una situación demasiado difícil en donde se me dificultaba muchísimo concentrarme, se me dificultaba mucho de alguna manera estar en el consultorio y en muchas ocasiones me tocaba salir al baño, como echarme la lloradita, volver. Y eso me hizo entrar en ese estado de tengo que ser, yo siempre hablo y en todos los episodios esa va a ser mi palabra favorita y es ser muy compasiva conmigo misma. Que ahí es donde como persona me di cuenta que sí necesitaba ir a terapia y empecé a darme un poco más pasito en ese momento, en no tener la agenda tan llena, en ser muy consciente incluso con qué temas iba a abordar y qué temas no. Aunque muchos pacientes llegaron bajo la misma situación en la que yo estaba, yo siempre decía, yo acá te estoy hablando como psicóloga, más no emito ningún juicio hacia lo que yo haría como persona. Entonces, siento que la paralela es que tú aprendas a conocer realmente en qué posición te encuentras. Totalmente. Yo me acuerdo, han habido 2 puntos muy coyunturales de mi vida desde que está a Pasos. El primero fue cuando falleció mi mascota. Que fue un lunes 12 de diciembre y recuerdo muy bien que fue a la 1 de la tarde y a las 2:30 yo tenía paciente. Entonces apenas supe la noticia, porque fue una muerte inesperada, no fue una despedida, ni fue un proceso, ni fue una mascota que estuviera muy mayor, y cuando me llaman y me dicen él falleció, yo lo primero que pensé es la jornada laboral. Sí. Y era una época donde yo estaba muy workaholic, entonces me acuerdo que tuve que empezar a llamar uno a uno de los pacientes y llamo al primero y le digo, es que no puedo ir a consulta contigo hoy. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo, es que murió mi mascota. Y empiezo yo a llorar y dije, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo llamar, yo no puedo hablar, yo voy a dejar un mensaje escrito. Le dije, después hablamos, lamento mucho no poder asistir. No, pero tranquila, no te preocupes. Y yo todo el tiempo pensaba era en el paciente. Cuando en realidad ahí la prioridad, digamos, en el momento era yo. Y estaba siendo muy poco compasiva y recuerdo, y hoy me arrepiento un poco de eso, recuerdo que al otro día yo ya estaba trabajando con normal. Que yo decía como... Cami me decía, Cami, tómate tu tiempo. Y yo no, a mí me ayuda a trabajar. Yo siempre he tenido esta creencia de pronto de que si me meto en mi rol de profesional, de alguna forma no tengo que pensar tanto en lo que estoy viviendo en mi vida personal. Porque como que me enfoco mucho en la persona que tengo al frente y no es tan funcional. Algo que tú dices frente a esto, eso me sucedió mucho en ese momento que yo te estaba contando, en donde al inicio sí mi estrategia de afrontamiento fue llenarme mucho de trabajo. Evitación. Sí, evitación. Pero luego fui muy consciente y algo que yo siempre le menciono a mis pacientes es toda herramienta que funciona a corto plazo pero que no funciona a largo plazo es una herramienta ineficaz, no te va a solucionar. Que se sostenga no quiere decir que sea sano. Ajá. Entonces ahí es donde a mí me tocó ser muy compasiva porque yo incluso me estaba dando cuenta, una vez me pasó, estando en consulta, yo empecé a desarrollar como somatización hacia la ansiedad que yo tenía, que se me agrietaran los labios y llegó un punto en el que se me hizo como un herpes que a mí me daba mucha vergüenza porque todo el labio estaba fragmentado y yo decía, ¿qué van a decir? O sea, ¿cómo me van a ver con el labio vuelto nada? Y yo me colocaba el tapabocas, pero al mismo tiempo me sentía muy sofocada. Ahí fue cuando yo dije, es momento de que yo necesite parar y empezar a escuchar cuál es realmente el primer estado de obligación y era, venga, necesito empezar a ir a terapia, necesito hacer las cosas un poco más pausadas, necesito darme la oportunidad de llorar, porque también pasaba eso, digamos, hacia mis panoramas y ciertos amigos que no son profesionales dentro del área de salud mental, todos eran con el típico chiste de, pero lea sus apuntes y se le pasa. Y se le pasa. Y yo decía, no, esto no es cuestión de leer los apuntes, esto es cuestión de que estoy viviendo esto y necesito sentirlo. Totalmente. Y yo recuerdo un punto ya muy profundo. Nosotras estábamos trabajando, compartíamos consultorio en ese entonces. Y me acuerdo que yo tenía pañitos húmedos porque tenía esta costumbre de estarme rascando la cara. Rascando y quitándome como los cueritos de la cara. Al punto que me generaron manchas y demás porque me rascaba tanto que me sacaba sangre frente al paciente. Y me acuerdo que yo estaba con el pañito así. Yo, ay, qué pena que me rasque muy duro, pero ya era esa somatización. O sea, ya mi cuerpo me estaba diciendo, estás muy ansiosa, Camila. Entonces, una vez uno se da cuenta de que el síntoma le está diciendo a uno algo,
ya yo siempre digo, ¿no? Ya estás ahí en lo último. Ajá. Sí, lo último es lo que ya se empieza a ver, pero antes de base hay un pensamiento, hay una emoción que te está diciendo algo no está bien y es el momento donde uno debe decir stop. Porque si no, precisamente es donde pasamos a este roce de que, y yo sé que las dos lo vivimos porque lo hemos hablado, estábamos entre pacientes y llorábamos. Sí. Entonces uno se iba a conectar y uno estaba como, ay, menos mal estoy virtual, menos mal el paciente no se va a dar cuenta y no se va a ver a través de la cámara que estaba llorando, que tengo los ojos hinchados, que no soy capaz prácticamente ni de sostenerme hoy, porque al final del día, y también esto pues es valioso para el paciente, el psicólogo tiene una vida fuera de ello donde se desdibuja o se, como yo le digo, como que se deslinda de ese rol por ser una ayuda para el paciente y el paciente no tiene que saberlo. Sí, no siempre el paciente, porque hay pacientes que sí están muy pendientes, ¿y tú cómo estás? ¿Y qué es de tu vida? ¿Y cómo vas? Entonces uno tiene que tener esa línea clara de que en un lugar yo soy una persona y en otro soy otra, pero siguen teniendo mi misma esencia. Y ese es el estilo terapéutico. Y aún así, mira que no me he violentado al manifestarles ciertas emociones cuando ellos me cuentan algo. Totalmente. ¿Sí? Hubo un momento en particular que con un paciente en específico había sido un triunfo muy grande lo que él había alcanzado y como pues obviamente uno alcanza a tener mucha intimidad con el paciente, mucha cercanía con el paciente y cuando él me cuenta a mí se me aguaron los ojos. Y ahí volvió otra vez esa sensación de, venga, esto está bien permitírmelo, no está bien permitírmelo. Y en algún punto yo le fui muy honesta y le dije como, mira, estoy a punto de llorar, tengo el ojo aguado, pero porque estoy muy feliz de esto que me acabas de contar, porque sé el trabajo que tuviste que hacer para llegar acá. Entonces él dijo como, me agrada que me lo estés contando porque siento que fue un proceso que hicimos juntos. Entonces no me sacas de lado, o sea, como sé el proceso en que caminé y sé que estuviste ahí. Entonces cuando él me dijo eso, yo dije, está bien, o sea, no me van a ver mal si me hubiese permitido. Obviamente no lloré tampoco a moco tendido, pero sí fue me permití decirle como, me tienes con el ojo aguado. Y se me notaba, aparte de todo. Pero yo pienso que eso también es sano, Cami, cuando uno le verbaliza al paciente, así como uno le enseña a él a verbalizar lo que siente, uno también comunicarle. Como, oye, eso me conmueve. Y no me conmueve porque roce con algo de mi vida personal, puede que sí, pero en especial en ese momento es porque te conozco. Y yo pienso que no hay nada más bonito, y lo digo como paciente, que es que el psicólogo se acuerde de cosas que uno le contó en su momento. Sí, para mí es importante aprenderme el nombre del primo, el nombre del perro, el nombre del gato, el nombre del hámster. O de las personas que son más reiterativas. Claro. Porque hay personas, uno aprende a identificar cuando este personaje es importante, va a ser importante en la historia. Entonces, yo les digo al paciente cuando me lo nombran y yo no, espérate, necesito que me digas el nombre de esta persona porque siento que voy a tener que recordarlo. Entonces ahí yo lo subrayo y lo asocio. Bueno, un tip acá que tenemos los psicólogos, yo no sé si tú lo aplicas, Cami, pero para mí sirve mucho asociar los nombres con cosas que sé que no se me van a olvidar. Entonces, no sé si se llama Dory, yo la asocio con el de Buscando a Nemo. Y yo digo, no se me va a olvidar ese nombre. Y así de pronto es más fácil que uno conecte con el paciente, porque si bien el paciente no espera que uno se acuerde de todo, sí es un detalle especial y ahí también se ve esa fibra humana. De que lo recordé porque sé que es especial para ti. Y esa empatía, como decíamos, para mí, el rapport, el vínculo terapeuta-paciente es la clave de un buen proceso terapéutico. Tú puedes ser un excelente profesional, excelente psicólogo, excelente preparadísimo, más preparado que un cumis, pero si no tienes esta habilidad de empatía, de asertividad, de cercanía, no vas a conectar y uno no conecta con todos los pacientes. Yo personalmente no conecto con todos mis pacientes y hay pacientes con los que yo digo, con esta persona van a haber más límites porque tenemos, no sé, edades muy distintas o distantes, tenemos, no sé, culturas muy distintas. Por ejemplo, con pacientes que están afuera en el exterior y que son de otros países. Por ejemplo, si yo les digo, tú hiciste tal cosa, pues claro, así no me lo pediste y yo digo, ay, qué pena. Pero luego entiendo que es la cultura. A mí me pasó algo en particular, yo no sé si yo te lo conté una vez, pero fue una señora adulta de una edad, pues no sé qué tan avanzada sea, como más 50, de 50 años. Y ella llegó a consulta y cuando me vio joven, me vio con el pelo rojo, me vio con los brazos tatuados. Ya me acuerdo quién es. Entonces ella conflictuó mucho porque me decía, es que tú me acuerdas mucho a mi hija y yo vengo a hablar de mi hija. Yo le separé eso frente a, me pinto el cabello rojo porque es algo que me gusta, siento que me agrada a mi color de piel, tengo los brazos tatuados porque es algo que me gusta y me quiero seguir tatuando los brazos.
Me dijo, pero es que a mí se me dificulta mucho separar la idea en que tú no eres mi hija y también porque la edad que tú tienes es muy chiquita, me acuerdo. Entonces yo ahí de manera muy respetuosa le dije, si tú no puedes dejar a un lado mis gustos personales de alguna manera que no me representan como profesional, pues creo que no soy la profesional idónea para ti, porque sencillo. vas a conflictuar mucho conmigo y posiblemente no vas a ser muy adherente hacia tu proceso. Efectivamente la señora me dijo, considero que lo mejor es que yo me retire del proceso porque no vamos a compaginar. Y a mí ahí como que me generó como, no lo voy a negar, me dio mucha rabia porque yo dije, ¿por qué me están dejando a un lado solo porque tengo el pelo pintado de rojo, porque tengo tatuajes? Y no quiero decir la palabra que ella manifestó, pero me etiquetó hacia como es que usted es una mujer como muy liberal, como... Entonces yo dije como, dale, creo que es momento de dar por finalizada la terapia y yo creo que no duramos ni 15 minutos en el proceso, en el espacio. Sí, en el espacio. Porque yo me sentí incómoda, estoy segura que ella también se sintió incómoda, pero yo dije, yo puedo separar perfectamente mis dos roles, pero para ella está siendo imposible. Y eso es algo fundamental de tener uno en cuenta a la hora de ser psicólogo y ser persona, y es de que en la mayoría, por no decir en todos los momentos donde una persona emite un juicio sobre ti, está emitiendo un juicio sobre sí mismo. Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan, es que yo pensaba que tú eras, bueno, puede que te equivoques. Y eso creo que pasa en este entorno. Nosotras pues en Bucaramanga es una ciudad muy pequeña donde nos conocemos mucho los unos con los otros y pasa mucho que llegan ya con un juicio de base. Yo ya te conocía de X lugar, o ahorita con el podcast, algo que ha pasado, que ha surgido, me han dicho a mí pacientes, no sé si a Cami también, me dicen, me di cuenta de que Cami es así, tú. Yo no me imagino, o sea, que me dicen que como ya me conocían a mí, te están conociendo a ti, dicen, yo no sabía, yo pensaba que ella era seria, y yo sí, esa es la perspectiva a priori de Cami, de que es seria, de que es muy formal, pero acá de pronto se ha mostrado un lado más humano y más lindo de ver que Cami en realidad no es esa mujer seria que en su rostro muestra, sino que antes Cami es como más, ¿cómo se dice esta palabra? Como más jocosa que yo. Sí. Entonces, como esa cercanía que uno puede generar en este tipo de espacios y que al final del día es el principal objetivo de por qué creamos este contenido psicoeducativo. Entonces, es también comprender de que las personas ya puede que lleguen con un juicio y es tu tarea o tu labor determinar si tú vas a trabajar porque esto sea diferente o si sencillamente vas a dejar que se queden con esa verdad. Porque al final del día nosotras estamos prestando un servicio y saber que la bata se queda en el consultorio y nosotras nos vamos a la casita y somos humanas y somos personas, es nuestra tarea. Eso es lo que yo siempre le digo a los pacientes, puede que no me encuentres en la calle, puede que sí me encuentres en la calle y tenlo por seguro que si tú no me saludas, yo voy a comprender tu límite, pero si tú vienes y me das el abrazo y me dices, hola, ¿y cómo estás? ¿Y qué es de tu vida? Yo también con mucho respeto voy a ser recíproca a ello. Y me ha pasado muchas veces que me encuentro pacientes en la calle y si ellos se hacen como, uno se da cuenta, como, ay, no quiero saludar a mi psicóloga, tranquilo. O lo mismo cuando hablábamos en uno de los episodios y salimos, no sé, y nos tomamos algo y el paciente nos vio, pues claro que me vas a ver, soy humana. Mira que yo todavía conflictúo mucho con eso cuando son espacios de discotecas. De pachanga. Porque claro, sí, ahí es donde uno dice, ¿en qué momento me permito? Puede pasar. ¿En qué momento me permito algo mucho más? Y a veces pasa de que llego a ciertos bares y me los encuentro y lo primero que le digo a mis amigos es como, vámonos 2 cervezas y de manera muy silenciosa nos vamos a otro bar. Claro, porque yo digo como, o sea, tampoco transgreder hasta esos niveles. Hubo un evento, y esto fue cuando estaba empezando Pasos Gigantes, que ya teníamos el nombre de Pasos Gigantes, y había un amigo que tú y yo compartíamos en común hace muchos años, yo creo que 5 años cumplimos este año con Pasos, entonces no te voy a decir el nombre. Y me acuerdo que yo llegué y estaba triste, y él me dijo, ¿cómo así? ¿La psicóloga estando triste? Entonces eres muy mala psicóloga, me dijo. Y ahí se chocaron estos 2 lugares de mi vida, porque yo le dije, ¿sabes algo? Parte de que yo sea una buena psicóloga, porque hoy en día ya como Camila, ya después de tantos años, ya después de estudio y demás, me he podido empoderar en saber de que soy una persona inteligente y de que soy una persona que sabe lo que hace, porque si no supiera lo que hago, no estaríamos en este punto con tantos procesos satisfactorios que hemos llevado a lo largo del tiempo. Yo sumo acá a Cami porque somos como una sola a la hora de hablar de Pasos Gigantes y Cami también es muy inteligente. Y es el hecho de que yo le dije, porque yo sé que soy buena en lo que hago,
es que aprendo a ver cada emoción como una oportunidad. Y si yo estoy triste, voy a vivir esa tristeza hasta que me dure. Y lo voy a hablar, y lo voy a escribir, y lo voy a llorar, y lo voy a cantar, y lo voy a publicar, y no me importa, y me voy a sentir triste porque eso es lo que a mí me gustaría que hiciera un paciente si lo siente. El hecho de sentir esa emoción. Y si me siento emocionada, voy a saltar. Y si me siento iracunda también, con el respeto que se merece mi entorno, también voy a sentir esa ira, esa molestia, esa rabia. Entonces he aprendido a digerir cada emoción como una oportunidad de aprender algo, de ser consciente de que algo me pasa. Entonces cuando llega el paciente y me pide perdón por llorar, yo le digo, no te preocupes, acá somos especialistas en mocos y en lágrimas. Y si quieres, entonces si te sientes mejor, pues entonces yo voy anotando y no te miro y pégate la lloradita y hacemos la pausa que necesitemos. Pero es eso, aprender a sentir una emoción, y que si eres profesional en salud, si eres psicólogo, si eres médico, si eres fisioterapeuta, nutricionista, también vas a cometer errores y también te vas a equivocar porque somos humanos y no todo el tiempo podemos tener el rol encima. Yo cuando empecé a exponerme por medio de las historias, que era algo que Camila siempre me decía, como Camila, por favor, sal, Camila, por favor, sal, Camila, por favor, sal, Camila, por favor, sal. Y yo era, Cami, ¿pero qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué hago? Entonces yo tengo mi close friends y Cami me decía, tú tantas historias que cuentas en, en tus close, porque soy muy espontánea y contenido de calidad. Sí, contenido de calidad. Y Camila me decía, permítete mostrar de esa manera, o sea, muéstrate así. Y yo decía, no he sido capaz, se me ha dificultado. Por ejemplo, yo veo que Cami se equivoca y continúa la historia. Yo ayer en la noche me di cuenta que había escrito mal y yo, changos. Entonces, suele pasar, no pasa nada. Yo dije como, bueno, y a mí todavía se me dificulta mucho como que si me equivoco, dejar la historia rodando, sino que tengo que pausarla y volverla a grabar. Pero algo que me permitió mucha cercanía, e inclusive con mis pacientes, es cuando empecé a expresar por medio de redes sociales como, yo sufro de ansiedad, a mí esto se me dificulta, a mí se me traba la boca, a mí esto me genera muchísima rumiación. Y cuando ellos llegan a consulta es, Cami, cuando tú dijiste eso en las historias, vi un lado que no había visto en este espacio. Y ahora siento que cuando yo hablo dentro de mi ansiedad, tú puedes llegar a sentir un poco lo que yo estoy viviendo. Y eso es maravilloso, es empatía. Sí, y yo digo, puede que no lo sienta a la misma exactitud, pero podríamos estar en el mismo bus. Montados. Algo muy, muy valioso. Y algo que me pasó recientemente, yo estaba hablando de algo que estaba rumiando, que estaba sobrepensando. Y una persona con la que estaba hablando me dijo, ¿por qué no aplicas las herramientas que conoces? Mi respuesta ipso facto fue, porque en este momento no soy psicóloga. Sí, sé que lo puedo hacer, sé que puedo utilizar 1.000.000 de herramientas que tengo y se lo voy a contar a mi psicóloga y lo voy a hablar con ella, pero en este momento tengo que tener ese derecho y esa permisividad de decir no sé qué hacer. Entonces, como dirían, yo después resuelvo. Hace poquito subimos unas historias a Pasos, subí unas historias, yo siempre digo subimos porque somos como una sola. Y estábamos hablando de la incertidumbre de empezar el año. Lo digo porque sé que tú también lo estás viviendo, solo que no lo dijiste en historias en ese momento. Y yo dije, no sé si ustedes han sentido esa incertidumbre de un nuevo año. Usualmente yo soy muy estructurada, tengo todo bajo control, creía tener todo en mi vida estructurado, y este año me ha enseñado que no es así y que hay cosas y hay cambios que suceden de una forma tan repentina o clandestina que uno dice, la vida no me preparó para esto. Y un paciente responde, ¿cómo así, Camila? Control, claro que lo tengo, parece que no me conocieras, porque yo les decía, ¿ustedes no se han sentido así? Y fue muy chistoso porque yo dije, en efecto, o sea, yo no lo había pensado, que hay pacientes que yo les digo, mira, puedes hacer X, Y, Z, y sale uno de sesión y dice, yo también puedo hacer eso para mí. Entonces, muchas veces, de verdad, el rol de terapeuta está como tan inmerso en nuestra vida que se nos olvida que transitamos por situaciones que nuestros pacientes también, y es después ya de un momento de iluminación donde decimos, por ahí va la cosa. Algo que pasa. Sí, y algo que también me ha funcionado a mí para dejar un poco la bata en el espacio donde trabajamos, es que cuando yo comparto con mis amigas, cuando yo comparto con esas personas cercanas,
evito no hablar nada que tenga relacionado con psicología, o No, sea, nada. ya hablamos como de... Ni nosotras dos hablamos No, entre... hablo como de las cosas que le pasan a mis amigas, las cosas que me pasan a mí, como chistes, pero casi nunca es como, no, imagínate, tuve un paciente esto, porque Ay, para no. mí es otra vez volver a estar Al mismo inmersa núcleo. en la situación, y anteriormente yo sí cometía mucho ese error, porque claro, tú eres psicóloga, tenía amigas que también eran psicólogas, entonces abordábamos manteniendo claramente el pacto de confidencialidad, pero yo llegaba a un punto en el que yo decía, siento que solo estoy hablando de psicología, e incluso Cami me dio un tip muy bueno para empezar el tema de la lectura, yo no sé si Cami se acuerda, pero yo me acuerdo que yo estaba empezando a leer y siempre yo entraba al panorama de ayuda, de soporte personal. Ah, sí. Y Cami en un momento me dijo, deja de leer tanto sobre ese Lo que tipo trabajas. de libros porque vas a llegar a un punto en el que te vas a saturar y realmente ya ni siquiera vas a disfrutar de lo que estás leyendo, ni de lo que estás haciendo, ni de con quién conversas. Y yo dije, tiene toda la razón. Y ahí empecé a marcar como esa pauta de cuando estoy con mis amigas, me permito hablar de mis cosas y escucho lo de ellas, y cuando estoy en el consultorio ya es mi tiempo profesional. Este tema que tocas de la lectura, que también es un plan y un sueño que tenemos, y es el Club de Lectura de Pasos Gigantes, estamos esperando a ver si se nos hace el milagrito, es de que la clave para que tú puedas salirte de tu rol, no solo como terapeuta, sino también como cualquier profesión, es que tú también te olvides de que eres profesional. O sea, yo tengo mis momentos, y yo sé que Cami también, donde yo digo, me permito ser ignorante ante la vida. Sí. Entonces, me encanta conocer personas, hablar con personas que hagan cosas distintas a las que yo hago. Porque cuando me cuentan, no sé, cómo se arregla la bujía de un carro, yo soy así feliz. Cuéntame más. ¿Por qué? Porque no estoy pensando, porque no estoy racionalizando las cosas. Entonces, el hecho de conocer un poco de todo y de permitirnos ser niños, ser adolescentes, cuando vemos películas, a mí me encanta ver películas de Disney, aunque esas películas también tienen su fondo psicológico. No, hoy en día sí. Es lo mejor. Entonces, cuando yo me permití, ese fue el tip que le di a Cami con los libros, le digo, Cami, a mí me encanta leer de amor, ese amor que uno sabe que no va a pasar, que nos vamos a chocar en la calle naturalmente, van a volar libros y vamos a ver qué éramos el uno para el otro. Puede que no pase, pero me encanta porque estoy diciendo, ay, como que mi cerebro está descansando, porque realmente sí hay jornadas de trabajo donde uno termina, sobre todo los viernes, que yo salgo y yo digo, siento que tengo el cerebro inflamado de tanta información, de toda la semana. Entonces es importante saber soltar, y ese es un tip muy importante de pronto para los psicólogos que nos escuchen. Por último, como para también hablar sobre los tips, yo me permito decirle a mis amigas cuando realmente estoy ya fuera de base para seguir escuchando, ¿sí? Porque anteriormente yo era muy responsable y yo dejaba en visto. O sea, yo soy muy consciente de que a veces puedo tener 100 chats sin leer. Es verdad. Pero hoy en día me di cuenta que realmente ignorarla no era la manera más adecuada, entonces prefiero expresarle a mis amistades como, mira, hoy tuve realmente un día bastante largo y en estos momentos me quiero tomar una pausa. Y así le hago saber a ellas que quizás ahorita no voy a poder hablar. Ese es un tip que, ya que hablabas de un tip que te sirvió que yo te di, ese es un tip que este año, o más o menos desde diciembre, he incorporado, gracias a ti, y fue, Cami, busca una red de apoyo. Sí. Y en este momento estoy en un punto de mi vida donde hablo con mis amigas, algunas que solían tener un rol más profesional de mi parte, como que de pronto me veían muy elocuente, muy congruente, me dicen, Cami, te desconozco. Y yo no, yo siempre he sido así, solo que conocía solo la mitad de mí. Porque ahora me permito soltar y decir, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué esta situación sucede, y bueno, me suelto y me riego como persona, como humana, y es una novedad porque me estoy permitiendo salir de ese rol y me he sentido mucho más cómoda y mucho más libre y disfruto más mi profesión ahorita. El salir de ese rol de profesional y decir, acá soy humana y aquí no pienso, y por favor dame consejos porque quiero consejos de amigas, así me vaya a equivocar porque siga tu consejo. Sí, claro. Es algo que a todos, al final de cuentas, necesitamos, siendo profesionales o siendo psicólogas. Tener una cajita de herramientas emocionales. Algo interesante de hoy, no me di cuenta en qué momento pasó tanto tiempo. Sí. Fue como... Ni siquiera sé cómo vamos a cerrar. Lo descubriremos. Creo que el episodio de hoy tenía como finalidad eso. Cada vez que vean un episodio de las dos solitas sin invitado, pues vamos a tratar de ser un poco más humanas, más personales, como meternos un poquito más en la vida de cada una y la perspectiva de cada una sin desdibujarnos del por qué estamos aquí. Y cuando tengamos invitado, pues obviamente el invitado va a ser la
como la estrella, la protagonista, el protagonista, y esperamos pues que les vaya gustando esta dinámica de un episodio solas, un episodio con invitados. Creo que cambiamos mucho cuando estamos solas a cuando hay invitados. Sí, se siente. Se siente mucho porque acá es mucho más orgánico, más funcional, digamos, solo que con un invitado pues nos permitimos conocer un poco del mundo de alguien más, que también es el por qué creamos este espacio. Para ir cerrando el episodio del día de hoy, queremos también proponerles esta opción de que participen ustedes también en este tipo de espacios, dejándonos preguntas, dejándonos temas que les interesaría tocar. Para nosotras es muy importante escuchar ese feedback, esa reciprocidad de ustedes. Muchas personas nos han escrito, nos dan tips, nos dan recomendaciones, estamos intentando tenerlos todos, desde el sonido, desde si se ve el cable, desde si se ve la pared, desde si se ve el vestido, todo. Desde lo que dijo Cami. Estamos saliendo de la almohadofobia, de ya no estar con almohada todo el tiempo encima, entonces estamos siendo muy receptivas porque sabemos que esto se compone de cada personita que quiere ver este tipo de episodios, que quiere escucharlos y diga, me gustaría que esto fuera diferente. La idea es eso, si hay temas también importantes. Y que nos ayuden a dar ideas. Exacto, Por temas favor. que digan, yo quiero saber de esto, porque sabemos que hay temas que son muy como comerciales, pero queremos escuchar un poco más de lo que nuestra comunidad quiere que nosotras podamos tocar o profundizar. Y ya para finalizar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Qué son? @pasosgigantes_ Instagram, YouTube, Terapia en Voz Alta. YouTube, Spotify, Terapia en Voz Alta. Terapia en Voz Alta. Y Facebook, A Pasos de Gigante. Ahí sale A Pasos de Gigante. Sí. Y ya creo que no tenemos más redes. A Pasos de Gigante y ya. Y ya, entonces no olviden seguirnos, suscribirse, estar pendientes, activar las notificaciones, que suena el ring. Y seguirnos apoyando porque estamos muy emocionadas de seguir construyendo este espacio para y por ustedes. Y recuerden que nosotras somos María Camila Gómez Mantilla, Pinzón, y esto es Terapia en Voz Alta.